Siempre somos afortunados por tenerlos a ustedes y a su fidelidad con nosotros y al trabajo que hacemos desde vertvnoticias.com. Para mí es un placer estar junto a ustedes en una nueva entrega de Vida de Noticias, mis queridos. Hoy vamos a conversar sobre un tema que si se los enuncio suena complicado, pero lo vamos a ir explicando y vamos a ir profundizando en él. Es noticia que está a la venta Citgo, es noticia esto en Venezuela. Y cuando hablamos de esta noticia, seguramente nos ponemos a pensar en cuánto nos ha traído en aventuras y desventuras, en aciertos y fracasos y errores, la política rentista petrolera en Venezuela, o al menos el modelo. Vamos a hablar de una aproximación psicológica al fenómeno del petróleo en Venezuela. Asier, bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Asier está con nosotros porque su especialidad y su titulación académica es la psicología clínica. Pero, bueno, Asier Morales fue uno de los ganadores de un concurso de ensayos bajo el auspicio de CEDICE sobre este tema, sobre el petróleo en Venezuela. Su ensayo se titula El reencuentro con Minotauro y su liberación. Suena rebuscado el título, suena un poco extraño esta aproximación desde la psicología al tema, pero a mí me pareció muy interesante algo que tú dices, que es que sentaste a Venezuela como paciente y la analizaste desde ese punto de vista. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, la intención es esa, principalmente. Ya verás que es una intención bastante ambiciosa, muy sencillo agarrar una colectividad y tratar de entender un símbolo tan importante y tan trascendente para nosotros como el petróleo y analizarlo psicológica y simbólicamente. Es el Minotauro porque el Minotauro era la manera en la que lo entendía, o en algún momento lo entendió Arturo Uslas Pietri. Hay un artículo en donde lo menciona así, y desarrolla básicamente su postura que luego terminó siendo muy pesimista con respecto al petróleo, que es una de las partes, digamos, la manera de entender cuando los venezolanos nos aproximamos al petróleo. Tenemos como usualmente probablemente tres posturas. Es, digamos, la panacea, la resolución de todos nuestros problemas como sociedad, una maldición, algo que debía ser bueno pero se transformó en un castigo, en algo que no nos ayuda, etcétera, o a mí no me afecta. Entonces, Arturo Uslas Pietri lo entendía en algún momento como, en lugar de haber sido algo bueno, no se pudo sembrar, pues terminó siendo una maldición. Hay un programa con Marcel Granier, por cierto, en el 93, en donde dice que algo así como que a Venezuela la descubrió Colón, la libertó Bolívar y la pudrió el petróleo. La intención, bueno, de todo el ensayo es intentar ver qué es lo que representa para nosotros el petróleo en nuestra historia, porque además ha influido en la manera en la que nosotros nos relacionamos con la riqueza, con el dinero, con la desigualdad y, bueno, y uno de los grandes temas venezolanos, que es la corrupción. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando pasamos por todos estos subtítulos que tienes aquí? Hiciste, por supuesto, bueno, como todo método riguroso debe incluir unas consideraciones desde el punto de vista teórico, algunas otras para la aproximación metodológica, porque bueno, el tema hay que agarrarlo con ciertas pinzas y la manera de instrumentar seguramente pues está descrita allí. Pero hablas de elementos paradójicos, hablas del petróleo como enemigo. Quisiera irme adentrando en esos subtítulos porque creo que es lo que más nos va a permitir conocer la visión que plasmaste allí. ¿Por cuál nos vamos a meter? ¿Por lo paradójico? Yo creo que el elemento paradójico, sí. Sí, lo paradójico del petróleo es precisamente esto, pues. Bueno, y además no es solamente el petróleo. Lo interesante es que uno revisa la historia y la lee en tono simbólico o metafórico y se da cuenta de que lo que hicimos con el petróleo los venezolanos ya lo veníamos haciendo previamente con nuestra manera de relacionarnos, porque no era la primera vez que vivíamos un saqueo, por decirlo así. Entonces, lo paradójico, lo que ha sido paradójico en nuestra aproximación económica a la vida es que la sensación es que nosotros los venezolanos tenemos innumerables formas, y siempre hemos tenido innumerables formas de beneficios económicos. Pues hemos tenido una tierra, bueno, con un clima excelente, hemos tenido en algún momento café, hemos tenido cualquier cantidad de bienes suntuarios para explotar, para exportar, tenemos cualquier turismo, toda esta sensación que uno tiene de que Venezuela es riquísima en su tierra, pero de alguna forma lo paradójico es que esa riqueza no ha incidido en el bienestar de la población. Nosotros, en comparación con otros países, no vivimos demasiado mejor, a pesar de tener por lo menos 100 años de petróleo. Entonces, eso es precisamente una cosa, el elemento paradójico desde el punto de vista psicológico aborda y acepta, por decirlo así, realidades que son contradictorias en un principio. O sea, cosas que uno diría, bueno, esto no cuadra, pues las herramientas paradójicas dicen, bueno, tenemos que prestarle atención porque de alguna manera es parte de nuestra realidad. Ese era el primer aspecto.
Y ese es lo paradójico y nuestra paradoja. El tema de Venezuela, ¿es un país rico o es un pobre país rico? Exactamente. O una población empobrecida en un país rico, de que no sirve tanta riqueza si nosotros no accedemos a ella. Y en ese punto, tal vez me adelanto un poco a lo que está en el índice, nosotros, ya te lo decía, pues uno de los hitos importantes es el tema del descubrimiento, pero previamente, del descubrimiento no, del petróleo, previamente, con la llegada de los conquistadores, ya empieza un tipo de relación económica muy particular. Es decir, los conquistadores llegan acá y inmediatamente emerge la idea del dorado, que más es la idea de que, bueno, nos hacemos ricos de la noche a la mañana y se generan cualquier cantidad de aventuras que, por cierto, generan muchísima muerte. Tú sabes que habíamos hablado antes de la entrevista de Ajá. Francisco Herrera Luque Sí. y su manera bien particular de juzgar, porque el venezolano es así. Yo recuerdo mucho en Viajeros de Indias y en libros similares que decía que, bueno, ¿quiénes llegaron aquí? ¿Y con qué ansias y qué los movía a estar aquí? Venían de estar encarcelados, venían de quizás de huir de la pobreza que vivían también en Europa, buscando un sueño, buscando algo distinto, pero todo se hizo de manera muy disparatada, ¿no? Entonces, si esa es si ese es nuestro origen como país, pues bueno, hay que hurgar allí y ver qué es lo que nos está pasando, porque no somos demasiado distintos. Tú hablas del tema de ser bonachón, de ser licencioso, de reírse de la desgracia. ¿Eso en qué medida se toca con este modelo que nos rige? Es exactamente lo opuesto. Es decir, Herrera Luque es muy interesante porque hay un nivel de profundidad bueno cuando empieza y se da cuenta de que la razón por la que se elabora este mito del dorado no tiene tantas intenciones materiales. Y ahí es donde empieza a desencajarse, digamos, propiamente la ambición. Lo que quería, o por lo menos así lo leía Herrera Luque, y yo estoy de acuerdo con él, lo que creía era que los españoles en realidad tenían otro tipo de inquietudes, muy del hombre ilustrado, inquietudes existenciales, inquietudes trascendentes, religiosas probablemente, y si tú utilizas la ambición o la intención de bienestar material para llenar esas inquietudes, nunca será suficiente, no importa qué tanto oro consigas. Esa es una de las formas en las que se enferma una experiencia humana muy vilipendiada, sobre todo en Venezuela, como es la ambición, por cierto. Aquí no está permitido desear cosas. ¿Por qué? Porque acabas de decir, los venezolanos somos buenazos, recibimos a la gente con los brazos abiertos, somos ingenuos sobre todo, no nos enrollamos mucho. Tú le preguntas a la gente si quiere dinero y dice, no, bueno, un poquito, nada más, tú sabes, lo mínimo, como si hubiese un temor a identificarse con esa figura del conquistador, que es desmedidamente ambiciosa. No podemos ser malos, y yo creo que estaríamos de acuerdo en que esa posición tampoco sería particularmente fértil, pero agarrar la ambición y machacarla y decir esto nunca está prohibido un poco inquisidoramente, tampoco nos ayuda demasiado. ¿Por qué? Y esto es interesante a la actualidad, bueno, no a la actualidad desde hace rato, si quieres dime. Ya te iba a decir que de ahí se agarra el discurso del igualar hacia abajo. Exacto. Que todos seamos iguales hacia abajo para que nadie tenga la ambición. Solamente hablar de la palabra ambición, quizás porque es un término muy controversial, sí, pero por lo menos la palabra aspiración a superarte, a progresar. Fíjate qué difícil fue para Enrique Capriles que la palabra progreso calara en una sociedad donde la visión abstracta es tan difícil cuando tienes que resolver el día a día y cuando tu formación académica simplemente no te permite ir más allá, ¿no? Estamos hablando de la gente menos favorecida económicamente que quizás no tiene esa estructura de pensamiento. Fíjate qué difícil, pero qué fácil y qué fértil es el terreno para cultivar bajo una mentalidad como esa, que si tú aspiras más, estás equivocado, eres un ambicioso, eres un egoísta. Y eso se manejó desde el discurso político. Se ha manejado siempre. Lo que pasa es que, claro, hay momentos donde se aprieta incluso un poco más. ¿Qué sucede con una experiencia humana? Porque nos guste o no nos guste la ambición, el deseo de bienestar material o la aspiración, como lo ponía, es una cosa humana. ¿Qué sucede cuando lo reprimimos o la prohibimos? Pues no desaparece por decreto esto, ¿sí? Lo que sucede es que se va a sombras, se va a sentido simbólico a lo que se podría ser mercado negro. Entonces nosotros somos expertos en ese aspecto también. Asesinatos, robos y el más importante de todo, creo yo, la corrupción. Es decir, yo no puedo, es como una cosa medio victoriana, pero en lugar de con respecto al sexo, con respecto a las aspiraciones. Es decir, yo no puedo querer mucho, siempre tengo que estar por debajo de cuerda, pero una vez cerrada la puerta, pues yo veo cómo me consigo, porque está claro que, bueno, que no tiene nada de malo en realidad que yo quiera estar, que yo personalmente, mi familia, mi sociedad, mi entorno, bueno, esté mejor materialmente, siempre que esté en su sitio y siempre que no le haga daño a nadie. Es un tema de poder diferenciar cuando una experiencia humana es ilegítima porque destruye algo o cuando es válida porque hace crecer. Aquí están todas siempre
destruidas. O sea, no se permite ningún tipo de aspiración material y está cada vez más bueno, eso, pues, prohibida, ¿Por perseguida. qué el petróleo se convierte en un elemento, si se quiere, de distorsión de muchos de los valores que rigen a nuestra sociedad? Porque no es malo tener algo de qué vivir, no es malo exportar para que ingrese al país una cantidad de dinero que nos permita financiar, desde cierto punto de vista, un modelo que estaba basado en la democracia como un principio sólido de humanidad y de contrato social. Pero aquí se distorsionó la cosa. ¿Dónde está la distorsión? ¿Por qué incluso hablas hasta de petróleo como enemigo? Como enemigo. El petróleo como enemigo es una perspectiva con la que yo no estoy particularmente de acuerdo. Yo no creo que el petróleo sea ni la pastilla que nos va a salvar, ni el principio de todos nuestros males. Creo que el petróleo es simplemente un material que tristemente no hemos sabido manejar a nuestro beneficio. ¿Por qué? Y ahí es inevitable pues, hacer un poquito de historia. Primero, saqueadores españoles, a principios del siglo pasado, saqueadores extranjeros, que eran empresas transnacionales que se llevaban nuestro petróleo. Hoy en día, y desde el 76 que se nacionalizó el petróleo, bueno, entidades gubernamentales. ¿Sí? Es el mismo saqueo de lo extranjero de afuera hacia adentro. Entonces, el tema, el petróleo propiamente no introduce ningún factor, solamente que le da, curiosamente y simbólicamente, mucha más gasolina, es decir, le da mucha más potencia al mismo agente corrupto que ya estaba antes. Es curiosísimo que tú a la gente le puedes subir, bueno, no es que felizmente le puedes subir la leche, o le puedes subir el pan, o le puedes escasear, pero no le puedes tocar la gasolina. ¿No? Eso está muy claro por los últimos tiempos también. ¿Por qué? Porque en la mente de las personas está claro que aquí hay petróleo. No está muy claro cómo se hace ni qué representa, pero si tú, gobierno, eres quien maneja el petróleo y te has hecho rico con esto, esa es la manera en la que se piensa, no me vengas a cobrar a mí de paso aumentos de gasolina. Entonces, está claro lo que distorsiona, lo que permite el petróleo o la manera en la que lo hemos utilizado hasta ahora y que los ciudadanos hemos permitido que se utilice así, es que genera un tipo realmente ilegítimo de desigualdad. Es decir, hay personas que tienen acceso a una cantidad de información, a una cantidad de recursos, a una cantidad de posibilidades de enriquecimiento ilegítimo que no le pertenece a sí mismos, y otras personas que no tenemos acceso a eso, que somos nosotros los ciudadanos. Entonces, la intención de toda, básicamente, si hubiese que concentrar cuál es la intención de todo del ensayo, tratar de empezar a trasladar el discurso hacia los ciudadanos. No estar constantemente pendientes de quién es el que vamos a elegir para que lo haga bien o lo haga mal, sino que seamos nosotros quienes empecemos a decir ideas. Hace un rato, hace 100 años, cuando empezó el tema petrolero en Venezuela, las empresas extranjeras eran quienes tenían la tecnología. Nosotros no la teníamos. No sé por qué ellos sí, y nosotros no podemos desarrollarla. O sea, no sé por qué los venezolanos, desde el punto de vista ciudadano, no podemos organizarnos y utilizar un recurso que era nuestro y que era probadamente, bueno, que ayudaba al progreso. No teníamos ninguna posibilidad de hacerlo. Necesitamos que los extranjeros vinieran y lo hicieran. Eso es más o menos lo que decía Juan Vicente Gómez. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? No estamos tan lejos. Tenemos un problema con la faja petrolífera, con nuestras reservas internacionales más grandes del mundo. Pero ¿cómo se accede a ellas? Bueno, también son los extranjeros los que saben cómo hacerlo. ¿No sería más interesante que la ciudadanía, no un gobierno o un partido político, se pusiera a debatir qué vamos a hacer con eso? ¿Tiene sentido sacar eso y cuánto cuesta? ¿Cuál es la perspectiva del petróleo y la energía del futuro? Un debate que incluya a los venezolanos, sobre todo porque de alguna forma le implique, porque ese era el tercer punto cuando te decía que muchas veces las personas simplemente no sienten que el petróleo tenga que ver con ellos, porque no lo ven. Ahorita van a vender Citgo, aparentemente. Y mucha gente probablemente se preguntará... Sí, por eso escogimos este tema, porque es que está en la boca de todos, el tema de la gasolina, el tema del petróleo. Tal cual. Pero que mucha gente dirá, ¿qué tiene que ver sido conmigo? Hay una cosa aquí que yo también siento que es un elemento que distorsiona un poco, que es la poca noción que se tiene de cómo es que la gasolina cuesta tan poco en este país. Cómo es que no se entiende que ha habido un subsidio para los extranjeros absurdo, poco difícil poco fácil de entender. Aquí vino Carlos Loret de Mola, uno de los periodistas más famosos de la escena televisiva en México, y puso un potecito de agua mineral y puso un vasito de gasolina y dijo, miren, esto, el agua, aquí cuesta menos, cuesta menos la gasolina que el agua, ¿no? En Venezuela. Y la gente por el Twitter le escribía, ¿cómo es eso? ¿Lo puedes explicar? ¡Qué locura! Desde algún punto de vista quizás hemos sido afortunados por eso, si lo vemos de una forma, pero al mismo tiempo seguimos bajo un esquema de distorsiones, seguimos frente a, que es lo que yo creo más grave de este modelo, un Estado paternalista, garante de los recursos y dueño. Ellos hablan de poder popular, hablan de democratización, hablan de descentralización, y lo que vemos desde el plano de los hechos es absolutamente lo contrario. Un gran terrateniente.
en realidad. O sea, es el único posible, el único capaz de explotar cualquier cosa productiva en Venezuela, pues. ¿Cómo es la mente de una persona que está gobernada por alguien así? Es decir, el resto de El los venezolanos. ciudadano, es decir, sentando otra vez a Venezuela, pero desde su ciudadanía en el diván de tu Fíjate que consultorio. el origen bueno, como yo entiendo por dónde salió eso, tiene que ver con con el hecho de que nosotros desde temprano hicimos la demarcación de lo que era bueno, que era tranquilo y no ambicioso, y malo, que era ambicioso. Entonces, yo creo que nosotros hemos escurrido el bulto con respecto al petróleo, no nos hemos querido meter el pecho de qué es lo que hay que hacer con respecto a eso, cuáles son las propuestas que se pueden hacer, qué es lo que realmente nos interesa y qué han hecho otros países. Aquí te voy a poner un ejemplo un poco loco. Hay una forma de afrontar lo petrolero, que por supuesto implica de alguna forma también al gobierno, que es la distribución, se llama transferencia condicionada o incondicionada de fondos, que es que a toda la gente de la población le llega un dinerito a final de año que tiene que ver con las ganancias del petróleo. Eso es como que a uno le empezara a mentar la madre al venezolano, que uno no sabe por qué, pero es como súper mal visto. Bueno, resulta que Irán, no estamos hablando de grandes países desarrollados. Salvando la distancia, pero con el trato que le dan a las mujeres. No, claro, pero bueno, hay varios casos, Irán, México, Brasil, ha intentado a utilizar este principio, precisamente ¿para qué? ¿Cuál es la inquietud? Tenemos un montón de productos subsidiados que no cuestan eso, o sea, cuestan mucho más, claro, pero tenemos que pagarlo para que ustedes puedan acceder a ello. Al final es entregarle el dinero a ¿Qué la te gente parece si en lugar de ese forma? dinero te lo doy a ti y tú te lo administras? ¿Y qué es lo que usualmente diría la gente? Dale, perfecto, yo me administro. Por alguna razón, aquí la gente le muestra dinero y dice como que no puede ser, eso está mal. Yo lo que quiero es que no me des el dinero, sino que ministerios o cosas por el estilo. Pero puede ser puesto en el debate, eso no tiene nada. Yo creo que es importantísimo que sea puesto en el debate, porque los otros esquemas, fíjate esto, si el ciudadano se ve afectado económicamente por la administración que tenga PDVSA y el Estado con respecto a sus recursos, tiene otra voz a la hora de quejarse, tiene otra forma de exigir y decir cómo queremos que sea administrado nuestro dinero, sin contar que, por cierto, tenemos que poder verlo. ¿Cómo es que esto no se le ocurre a ninguna parte del mundo? ¿Cómo es que todos los gobiernos pueden utilizar todos los recursos sin que uno lo vea? No estamos en la Edad Media donde el pantera hace las cosas hay que ponerlo en la entrada de la iglesia. Te envenenaban los libros para que no supieras leer. Exacto. Aquí tenemos internet, tenemos televisión, tenemos un montón de publicaciones donde la gente puede decir, bueno, ¿cómo fue que utilizaron, en qué ministerio, qué partida? Pero además hay leyes claras. Aquí todo pasa además por un proceso de contraloría absolutamente oscuro, poco transparente, una gestión pública que está en la ley, que debería cumplirse y que nosotros todavía no entendemos qué hacen con el diferencial entre 60 y 100 que cuesta el barril de petróleo. Bueno, una cosa está en el presupuesto y otra cosa es lo que ellos cobran por el barril de petróleo. Uno se puede imaginar qué hace. Entonces, bueno, mira, para ir cerrando, Sí. ¿cómo es este reencuentro con Minotauro y su liberación? A ver, ¿dónde están los dos elementos y dónde crees que, o dónde crees que de verdad está la conclusión de todo esto? Me has adelantado algo, evidentemente, sí. de lo que... La cosa se trata, yo creo que lo que nosotros no podemos, te voy a una pequeña introducción. Tú ahorita comentabas de Gabriel Radonsky con respecto al progreso y cómo la idea de progreso como que muchas veces como que no coagulaba. Cuando los primeros españoles llegaron acá, la sensación que tenían de Venezuela es que era en verdad el paraíso perdido, el paraíso en la tierra, una tierra de gracia. Todas las imágenes son de deleite, son de absoluta satisfacción y luego aparece el dorado. La psicología del paraíso perdido es una psicología de estancamiento. Cuando estás en el paraíso, Adán y Eva, no había movimiento, no había crecimiento, no había aprendizaje, no había confrontación con el mal. De hecho, cuando hay confrontación con el mal hay cambio. Entonces, cuando hablamos del venezolano, en el sentido y en el punto de vista del exceso de inocencia o de ingenuidad, precisamente hablamos de una psicología del estancamiento, de no poder lidiar con ese mal. Y por eso es que el progreso es como ¿por qué tenemos que movernos si estamos tan bien, supuestamente? Zona de confort. Y nosotros necesitamos empezar a... A pesar de lo duro que parezca. Sí, también. es verdad. Entonces nosotros tenemos que empezar a confrontar con que lo cierto, también nosotros hacer recientemente, esto es muy interesante y muy curioso, recientemente teníamos un montón de personas que fueron, víctimas de abusos, encarceladas, etcétera, etcétera. Y lo que se planteaba la gente, los venezolanos, era quienes lo hicieron, quienes ejecutan las torturas, seguro no son venezolanos. Es curiosísimo. O sea, se nos dificulta tanto vernos como malos que tiene que ser alguien más, cubanos, gringos, rusos, lo que sea, pero no venezolanos. Y yo creo que el trabajo es poder entender
la maldad, poder lidiar con estos complejos, con estas dificultades y empezar a trasladarlo al ciudadano, pues, la solución. Bueno, sí, se nos acabó el tiempo, Me di cuenta. pero sí, nos hicieron muchas señas aquí, pero bueno, lo interesante para mí es que este espacio sirve para mostrar las ideas de personas como tú. Gracias. No eres una persona demasiado mediática y es evidente que por eso estás con nosotros, porque tratamos siempre de quizás a veces rescatar el pensamiento y las líneas de personas que no necesariamente son tan conocidas, pero que fíjense que rico escucharlos y ver cómo ponen allí en su dispositivo, en su computadora, pues ideas que sirven para el progreso, ¿no? Y para abrir un poco la mente frente a lo que vivimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, un placer. A ustedes por permitirnos siempre estar allí para servirles y acompañarles.